Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, como tus hijos, como un cuerpo, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Queremos atender a lo que hoy nos vas a hablar, Señor, y queremos ponerlo por obra, Señor. Permíteme hacerlo, hablar tu palabra de forma clara, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué fuerte canto, ¿no? El que estábamos ahorita, gracias, eh, pues cantando. Es una verdad muy fuerte porque si Jesús no resucitó, vano es todo lo que estamos haciendo aquí. Y somos dignos de conmiseración, como dice la palabra. Y es algo muy profundo. Ya está ahí en Mateo 6. Bueno, continuamos con nuestra serie. Dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. El día de hoy llegamos al final de lo que es conocido como la oración modelo, o también, pues más popularmente conocido como el Padre Nuestro. No quiere decir que hasta aquí terminamos las enseñanzas, pero hasta aquí culmina esta oración. Y bueno, esta oración, bueno, este cierre de la oración es más popularmente conocido, casi todos lo conocemos más con la versión Reina Valera 1960, que dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sin embargo, tenemos que aclarar algo con respecto a esta versión. Está bien, nada más que es importante interpretarlo bien para no cometer algún error en la interpretación del mismo. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Dice Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, no podemos decir que Dios es quien nos tienta. Ahorita vamos a ver exactamente qué es la tentación y cómo podemos caer en la tentación y cómo evitarlo, que es lo más importante. Ahora bien, la versión que leímos al principio nos da un poquito de más luz respecto a esto, porque dice, y no nos dejes caer en tentación. Básicamente el enfoque está en eso, en que cuando el creyente enfrente una tentación, porque todos lo hemos enfrentado y lo seguiremos enfrentando, tentaciones van a haber muchas. Sin embargo, cuando estemos ahí, podemos clamar al Padre y decir, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes, socórranos, ayúdanos, Señor. Y ahorita vamos a ir viendo más a fondo. Ahora bien, ¿de dónde procede la tentación? Leímos hace un momento en Santiago 1, 13 y 14 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí hay una palabra que a lo mejor puede sonar rara, pero es concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia viene de la palabra griega episimia, que a lo mejor está más fácil en griego que en español. Y epitimia se refiere a un término que significa un deseo intenso. Y aunque en ciertas connotaciones puede ser algo positivo, en el Nuevo Testamento, en su mayoría es una connotación negativa. Un comentarista decía respecto a esta palabra que es el deseo, la lujuria o la ansiosa búsqueda del interés, del propio interés. Entonces dice que aquí vimos en Santiago también que menciona algo importante.
cuando alguien en cuanto a la tentación, menciona, uno pudiera pensar, no, pues viene del diablo, ¿no? La tentación como primera opción sí puede venir del diablo, y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, en primera instancia, Santiago dice que puede venir de nuestra propia carne, de nosotros mismos, en primera instancia. Ahora bien, no podemos culpar al diablo de aquello que es nuestra responsabilidad. Algo que, pues quizá ni siquiera el diablo está en, no sé, a lo mejor ahorita allá en Estados Unidos o en Irak, no sé. Pero nosotros estamos con nuestra propia carne, con nuestras concupiscencias, y es ahí donde está el campo de batalla. Bueno, ahora bien, una de las fuentes de nuestras debilidades es el mundo. Cuando hablamos del mundo no nos referimos al planeta Tierra, creo que aquí todos lo sabemos, pero por si alguien pues no lo conocía, el mundo no se refiere al planeta Tierra, él se refiere al sistema que gobierna, al sistema que es enemigo de Dios. Y lo vemos palpablemente, hoy el sistema es abiertamente anticristo. O sea, todas las leyes que se están promulgando, muchas cosas que vemos muy claramente van en contra de Cristo. Vamos a primera de Juan 2, 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí acabamos de leer que del mundo proceden tres cosas. ¿Qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahora bien, las tentaciones van mucho más allá que las cosas escandalosas, porque a veces pensamos en tentaciones y nos imaginamos pues la drogadicción, el alcoholismo, la lujuria, y sí lo incluyen, claro que lo incluyen. Sin embargo, incluye mucho más allá de lo escandaloso. Porque qué tal si pensamos quizá en el chisme, o en los celos, o el egoísmo, o la arrogancia, o el enojo, o la amargura. Segunda de Corintios 12:20 dice así: pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmos, calumnias, chismes, arrogancia y conductas desordenadas. Vemos que es mucho más allá que los pecados escandalosos. Incluyen, que sí los incluye y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Sin embargo, como dijimos, va mucho más allá de eso. Cada uno podemos ser tentados en diferentes áreas. A lo mejor alguno es, no sé, en su pasado fue alcohólico y ver una botella de alcohol le causa una fuerte tentación, y quizá otro puede entrar a una vinatería y ni en cuenta. O sea, mejor uno va caminando en el sol y se encuentra un expendio de cervezas y entra y compra un agua y no le causa ningún problema. O sea, pasar por todas esas cervezas y agarra su agua y dice, bueno, el Oxxo está hasta allá, de aquí a que llego al Oxxo, pues a lo mejor ya me dio un golpe de calor. Pues sí, y no le va a causar ningún conflicto. Habrá otro que sí. O sea, que el pasar ahí cerquita y ya empieza a imaginarse la cerveza sudando. Cada quien somos tentados en diferentes áreas. Eso en esta semana mi esposa y yo fuimos a Aurrera, que está allá en Camino Real.
Y si alguno de ustedes conoce esa tienda, en la caja rápida, o disque rápida, este, sí, porque luego hay mucha gente. Casi llegando, ya que uno va a llegar a las cajas, hay como dos pequeñas paredes, como de este alto más o menos. Una de un lado, otra del otro, y ya uno entra ya a la zona de cajas. Y esas paredes, de un lado está llena de sabritas y cositas, papas fritas, así de muchos tipos. Y de marcas que uno luego ni conoce. Y del otro lado, también otras botanas, cacahuates y cosas así. Y y Bere me decía, ay, qué fuerte tentación es pasar por aquí con hambre. Y no es porque yo sea nutriólogo, no en ninguna manera. Pero a mí en lo personal, le digo a ella, a mí, yo si paso por aquí con mucha hambre y con dinero, no compraría nada de eso. No me tienta. O sea, no es algo que a mí en lo personal me cause una tentación. O sea, yo compraría otra cosa. Ahora bien, si vamos a Walmart y pasamos a la misma caja rápida, en Walmart hay como una repisa caliente, para que no se enfríe la comida, venden pollo entero, un pollo rostizado. Si no vas con la familia, pues te venden cuarto de pollo, así más rápido. Algunas papitas fritas, papas en gajo, nuggets y calientitos. A eso sí me tienta. Y si voy con dinero y mucha hambre, pues sí lo pienso. La verdad es de que a lo mejor sí me compro, no sé, las papas en gajo, no sé. Eso sí me tienta. Pero lo que hay en la otra tienda no. No, o sea, yo no gastaría dinero en comprar unas sabritas, la verdad. No las rechazo. O sea, si tengo hambre y me ofrecen, pues sí, me puedo comer la bolsita. Pero, pero no es algo que yo compraría en mí. Yo compraría otra cosa, algo que me gusta. Los dos tenemos diferentes tentaciones refiriéndonos a comida o a chatarra en este caso. Y es así en estas áreas que aquí menciona o en el pecado. O sea, a lo mejor no somos atraídos todos por las mismas cosas. Uno puede ser atraído, como dijimos, por el alcohol, otros pues a lo mejor tuvieron una vida de drogadicción y huelen al vecino por allá y se acuerdan de eso, no sé. Y otros no, o sea, pero ¿qué tal el chisme quizá? Que de repente escuchan algo y tienen unas ganas de que todos se enteren. Sí puede pasar y no es tan escandaloso, porque normalmente en el chisme el que es conocido es de quien se habló, no quien lo dijo. O sea, ya todos se enteraron que el hermanito fulano, ay, sí, ya te enteraste. ¿Quién lo dijo? No sé, porque todos al final participaron. Y, y les digo, y hay cosas que no son tan escandalosas para el que lo comete el pecado. E incluso podemos ir más allá. O sea, hay pecados que se pueden disfrazar de espiritualidad. A lo mejor la drogadicción y el alcoholismo no. Pero ¿qué tal cuando queremos ser más buenos que Dios y terminamos solapando negligencias o pecados? O sea que, ay, no, hermanito, no pasa nada. O sea, y no lo confrontamos de que, no, ¿sabes qué, hermano? Pues sí pasa, la verdad es de que, y en amor se le confronta, pero no solapamos una negligencia. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios y eso tampoco está bien. ¿O qué tal cuando, digo, sé que estamos en una reunión de oración y que en un momento más vamos a extender las peticiones, pero qué tal si cuando viene el hermanito y dice, quiero orar, que oremos por el hermanito fulano y ya quemamos al hermanito fulano? Ya hablamos de toda su vida y que está batallando con esto y el hermanito, o sea, por allá ni enterado está de que ya, aquí en la reunión ya se quemó. Y sin embargo parece espiritual, pero no lo es. Es pecado, es chisme. ¿O qué tal cuando hay un celo santo? Un celo que se disfraza de celo santo. Pero en realidad detrás de ello hay orgullo y envidia. Por ejemplo,
pastor Enrique Bremer decía de su mamá, que cuando ella, antes de nacer de nuevo, ella era exageradamente así con la limpieza y el orden, y que alguien ponía el pie encima de una alfombra que tenía en su casa, no, o sea, se enojaba porque van a ensuciar su alfombra. Y entonces viene a Cristo y ya no solo continúa igual, sino que lo justifica. Dice, es que a Dios le gusta el orden. Y esto, y que eh, y lo disfraza incluso de virtud. No, es que a Dios le agrada que las cosas se hagan bien, sí es cierto. Pero ¿cómo es el corazón? O en la música. Que a lo mejor antes de venir a Cristo, alguien era un super músico. Y bueno, o sea, si es una virtud natural, un talento, está bien. Pero ¿qué tal cuando ya viene a Cristo y es un super músico y lo justifica con, es que es excelencia para Cristo? Sí es cierto, hay que hacer bien las cosas con excelencia, pero no lo estás haciendo excelentemente porque viniste a Cristo, sino porque ya eras un buen músico. O sea, pero cuando por ejemplo, el orgullo se fue ahí, nuestro carácter se ve confrontado, ahí es donde se ve el fruto. No en que si tocamos bien, qué bueno, pero insisto, el corazón es lo importante. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y hay muchos pecados que se pueden disfrazar de espiritualidad, o como hoy en día, la sana doctrina, que muchos se disfrazan de defensores de la sana doctrina, o como dirían por ahí, de paladines de la sana doctrina, y está bien, hay que tener una buena doctrina. Pero muchas de las cosas que hay en redes sociales es una guerra de ego, orgullo, altanería, envidias, o sea, son cosas bien feas, aunque teológicamente puede estar bien, pero no hay fruto, el fruto es malo. O sea, si vemos el carácter de muchas de estas personas, no se parecen a Cristo. Sin embargo, se disfraza de espiritualidad. Ahora bien, algo importante con todo esto que mencioné es ser conscientes en cuanto a nosotros. Que nosotros no caigamos en eso, porque dice Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. O sea, no se trata nada más de ver al otro y decir, este está bien mal. A lo mejor sí, pero como es en nuestro corazón. O sea, hay un pesar por esas personas, o caemos en lo mismo, igual que esas personas, quizá. Otra de las fuentes de las tentaciones puede ser el diablo. Vamos a ver un par de ejemplos de ellos. Acompáñenme a Génesis 3, 1 al 6. Me dicen cuando estén ahí. Muy bien, dice así en la Nueva Biblia de las Américas: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí vemos la tentación entrar por el tentador, por la serpiente, porque también no ignoramos que hay un tentador. Está nuestra carne, está el mundo, pero también está el tentador, que es el diablo.
Y aquí vemos que la serpiente empieza a hablarle a Eva y vemos cómo Eva comete un error muy grande. Continúa la conversación con la serpiente y continúa escuchando, dándole atención a aquello que no debería de detener su atención y termina en pecado. Ahora bien, si lo meditamos, Eva tuvo la oportunidad de terminar esa conversación de inmediato. O sea, de, ¿sabes qué? Ahí cortas y córrele. Y como dicen, no, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A Dios. Sin embargo, vemos como Eva no cortó con esta comunicación con la serpiente, sino que siguió escuchando y siguió hablando con ella y siguió contaminándose. Ahora bien, la serpiente fue persuasiva, utilizó palabras sutiles, convincentes, que fueron tocando ahí, dándole comezón así a Eva, y Eva siguió escuchando. Eva pudo haber ido directamente a Dios y preguntarle, externarle y decirle, Señor, escuché esto, no lo corté a tiempo, pero me genera esta duda, me genera esto, ayúdame. O sea, no ha pecado, no ha tomado del fruto y no lo ha comido. Sin embargo, incluso tuvo esa oportunidad y no corrió a Dios. Ahora bien, esto le pasó a Eva, pero ¿cuántas veces nos puede pasar a nosotros? ¿Cuántas veces llega el tentador con alguna propuesta, una idea, algo, una tentación, y nosotros en lugar de, ¿sabes qué?, cortarle inmediatamente y correr a Dios, seguimos escuchando? Sabemos que está mal, y algo por ahí, es que como que no me convence, algo está mal. Sin embargo, seguimos escuchando. Hasta que en muchos casos lo estamos meditando, masticando y terminamos pecando quizá. Ahora bien, en aquel entonces Eva podía ir a Dios de forma directa, o sea, Dios estaba en un estado perfecto. Sin embargo, hoy tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, y habita en nosotros, y tenemos la libertad de que podemos acercarnos a Él. Y Él nos escucha y nos socorre y nos habla. Nos redarguye cuando algo no está bien. Pero muchas veces no vamos a Él. No vamos a ver qué es lo que Él dice al respecto, sino que nosotros tomamos la decisión sin buscarlo. Aun cuando sabemos que algo no está bien. Por bonito que parezca. Porque incluso pueden ofrecerle algo que aparentemente suena bien, espiritual, muy bueno, pero no lo comentamos con Dios, no lo consultamos con Él para que Él nos dirija. Y es la misma situación que con Eva. Ahora bien, Eva continuó más allá de simplemente comer el fruto y de escuchar a la serpiente, sino que la serpiente no necesitó hablar directamente con Adán. O sea, convenció de tal manera a Eva que Eva fue y se convirtió de alguna manera en comunicadora o vocera de la tentación. O sea, ella fue la que fue con Adán. Ahora bien, eso no justifica en ninguna manera a Adán. O sea, por lo menos Eva le dijo lo que Dios había dicho y bueno, su fundamento no fue muy fuerte porque de volada comió el fruto, pero por lo menos metió las manos. Adán ni siquiera metió las manos. O sea, de volada. Adán vio a Eva que había comido del fruto. En ese momento pudo haber ido a Dios. O sea, ¿qué hiciste? Vamos con Dios. Vamos a ver qué dice el Señor, a ver qué podemos hacer. Pero permitió escuchar la tentación, continuó escuchando y luego cedió. Adán tampoco fue con Dios. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener bien en claro. La serpiente nunca les torció el brazo, nunca les puso una pistola en la cabeza. El tentador no va a torcernos el brazo para que pequemos. O sea, llegó con palabras persuasivas, los convenció, pero a final de cuentas quien tomó la decisión fueron ellos, igual que nosotros.
O sea, Satanás nos puede pintar un cuadro bien bonito, pero quien va a tomar la decisión de obedecer a Dios o desobedecer a Dios somos nosotros. Satanás lo que hace es endulzar sus palabras, pero nosotros somos los que decidimos tomar o no del fruto. En Santiago vimos cómo nosotros somos directamente responsables de ello. Ahora bien, aquí vemos un caso en donde hubo una tentación y hubo un fracaso. O sea, se dieron completamente ambos y no consideraron a Dios. Ahora bien, antes de pasar a ese punto, eh, cuando ambos sabían, tenían la instrucción de Dios, ambos sabían lo que Dios había dicho, y ambos al momento de decidir desobedecer, al momento que la serpiente dijo no, lo que Dios dijo no es verdad, y ellos cedieron, automáticamente de forma implícita, ellos dijeron, de alguna manera llamaron a Dios mentiroso. Dios dice eso, pero no es cierto, porque la serpiente dijo eso. Y es algo fuerte, porque en nosotros también aplica cuando nosotros, en alguna ocasión les comentaba, cuando nosotros tomamos esas decisiones sin ir a la palabra, sin ir a Dios, y agarramos la palabra y la cerramos y decimos, y de una forma decimos, Señor, yo no necesito tu consejo, yo puedo tomar la decisión. Y esa es una actitud sumamente arrogante. ¿Quiénes somos nosotros para ignorar el consejo de Dios y desobedecerlo? Y nuestro siguiente ejemplo es otra tentación. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Ya vimos el ejemplo de un fracaso. Ahora vamos a ver qué sí debemos hacer. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tiempo, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo, el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Aquí tenemos nuestro ejemplo supremo, nuestro maestro, de quien seguimos sus pisadas, su ejemplo. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fracasaron, pero aquí tenemos al mejor Adán. Y vemos aquí qué sí tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a una tentación. Ahora bien, aquí la conversación, hay varios puntos a destacar muy importantes. Primero, sabemos que comienza tentándolo con la comida, pero más allá de la comida, pues Jesús tenía hambre. Pues 40 días ya tenía hambre, pero comienza con algo muy importante, comienza buscando tocar su identidad. Y le dice, si eres hijo de Dios. Y eso también el diablo lo hace con nosotros. O sea, porque de repente sucede, ¿no? Que uno está orando y ayunando y está buscando a Dios con fervor, con pasión, y de repente pasan cosas que, no sé, como decía el pastor Ángel una vez, ¿no? O sea, que estaba bien entregado y de repente tuvo un accidente y hasta iba cantando alabanzas en el camino. ¿Y qué pasó?
pues si ya le estoy echando ganas. Y sucede eso, porque Satanás también ahí nos puede susurrar, decir, pues no que muy cristiano, pues no que eres hijo de Dios. Mira. Y entonces podemos ceder ante la tentación. Pues entonces, ¿qué pasó? Pueden pasar 1000 pensamientos y podemos llegar a pecar en ello si dejamos que esos pensamientos sigan caminando en nuestra mente. Es la misma esencia. Pues no que muy cristiano, no que Dios te ama. Es lo mismo que aquí. Pues si eres hijo de Dios, haz esto. Pero ¿qué respondió Jesús? Escrito está. Y esto es un punto fundamental en nuestra vida. Porque el mundo, el diablo, nuestra carne podrán poner la tentación que sea delante de nosotros, pero ¿qué está escrito? ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. Lo demás no. Las circunstancias son importantes, pero es mucho más importante qué dice Dios al respecto. Adán y Eva no fueron a preguntarle. Ellos sabían qué decía Dios, pero ya que se dieron en este punto en su mente, no volvieron a ir a Dios para que los afirmara en ello. Esto se llama incredulidad, cuando cedemos ante ellos sin ir a Dios. Sin embargo, Jesús fue muy tajante y citó las Escrituras, fue a lo que el Padre decía. Ahora bien, Satanás siguió insistiendo y cambió el discurso, como en el Edén. En el Edén tentó a Eva poniendo en duda la palabra de Dios. En Mateo vemos cómo Satanás intenta hacer lo mismo. Dice así: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y luego dice: a sus ángeles encomendará, y le cita las Escrituras. Escrito está. Salud. Ahora bien, Satanás también conoce la Biblia. Y muchas veces nosotros podemos medio ahí tambalearle con Juan 3:16, que medio nos lo sabemos, pero Satanás no. Conoce la Biblia. Y tanto así que intentó llegar por ese punto con Jesús mismo. Ahora bien, ¿cuánto más con nosotros? Ahora bien, Jesús, ¿qué hace? Va nuevamente a las Escrituras. Sí, tú citas esto fuera de contexto, pero escrito está también esto. Y es la importancia de conocer, importancia y necesidad de conocer la palabra de Dios. O sea, ¿qué dice Dios? ¿Conocemos a Dios? De tal manera que podamos responder los embates de Satanás con lo que está escrito. Escuchaba un poquito del testimonio del pastor, de los pastores, ahora pastores, Héctor y Heriberto Hermosillo. Y ellos mencionaban que cuando nacieron de nuevo, ellos, pues, si no los conoce, ellos fueron músicos de Luis Miguel, y cuando estaba más joven, y son unos músicos muy buenos, pero ellos se encontraron con Cristo y fueron creciendo, fueron aprendiendo, y y ellos contaban que empezaron a enamorarse más de Cristo y empezaron a comerse la Biblia, y entre ellos dos, porque tocaban juntos, entre ellos dos cuando salían en alguna gira empezaban ¿sabes qué? Vamos a memorizar las Escrituras, y empezaban a memorizarlas, y dice que entre ellos dos, mientras sus compañeros iban de paseo en las ciudades que conocían, ellos se memorizaban las Escrituras y decían, ¿sabes qué? A ver, y competían entre ellos, pero no por competencia o juego, sino porque querían conocer más. Y dice, ya que llegó el punto donde subimos el nivel, dicen, y empezamos a memorizar los libros de las Escrituras, ya libros completos. Y uno dice, ay, ¿a poco? Pero en lo particular con el pastor Heriberto, cuando lo entrevistan a él hay algo muy interesante con él. Y es que cuando él está platicando cualquier cosa, de repente cita mucho las Escrituras de una forma muy natural.
O sea, no así forzado, no. De repente está platicando algo y dice, ay, sí, como dice Filipenses, tal, y lo cita de memoria. Y como, oh, sí, o esta situación, como dice Efesios, oh, sí, y Dios dice así en Efesios, y lo cita, y no cita el versículo de Jesús lloró, o sea, cita largas porciones. Entonces digo, porque muchos nos podemos saber cachitos pequeños, pero citan y dice, uno dice, ah, sí, sí es verdad, de que se memorizaban las escrituras de forma extensa. Y la van citando y la van hilando, y es algo muy padre porque no es muy común. O sea, uno puede platicar con muchas personas y eso ya no se estila tanto. Primero que la memoricemos y dos que en una conversación, o sea, están hablando de algo, alguna anécdota y está citando las escrituras. Y es padre eso, o sea, y nos reta, porque así debemos de ser, o sea, no memorizarla nada más para presumir de que sabemos, no, sino para que sean parte de nuestra vida, como decía Raúl y Rocío, o sea, para que haya ese depósito en nosotros. Ese depósito lo utiliza el Espíritu Santo y de repente llega alguna tentación, llega algo y viene el versículo. Y el Espíritu Santo usa ese depósito que tenemos. Y con eso enfrentamos al tentador, como Jesús lo hizo. Escrito está. No, sí, pero también escrito está. Y entonces Jesús, pero escrito está esto. Y porque el diablo va a venir con eso también. Va a venir con las escrituras. Y si no estamos firmes, podemos errar. Efesios 4, 14 y 15 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, o sea, que vayamos de aquí para allá, de repente oímos que anda este movimiento doctrinal y ¡ay, vamos! Y de repente otro que es totalmente contrario y ¡ay, vamos! No, y eso pasa mucho. Bueno, lo hemos visto a lo largo de los años y hay personas que hace como 12 años que llegué a casa de oración y ahorita ya no están. Que se fueron en algún viento de doctrina. Y antes de eso conocí mucha gente antes de llegar aquí, que también, o sea, se fueron por vientos de doctrina que tenían buena pinta, pero había algo que no. Y se fueron, y de otras congregaciones donde gente que pues uno decía, esa persona sabe un montón. Y ahorita se me vino un ejemplo de una persona que de repente se fue con un movimiento doctrinal y ahorita es agnóstico. Y se la pasa criticando a todo lo que tenga que ver con Cristo. No debemos ser niños fluctuantes. Hay un momento en donde somos inmaduros, estamos bien verdes porque acabamos de llegar, pero necesitamos seguir caminando. O sea, una persona que se comporta como niño pero ya tiene 20 años, ya no es normal. Ya no es normal que haga otras cosas, ya es un problema. Y la siguiente parte de nuestro texto base dice en Mateo 6, mas líbranos del mal. En algunas versiones, si alguien tiene alguna otra versión por ahí, dice líbranos del maligno. Con respecto a esto, el pastor Pérez Millos menciona que la construcción de la frase en griego hace posible que ambas traducciones sean posibles, tanto maligno como malo, o el mal. Sin embargo, la traducción literal o más literal hace referencia al maligno. Y aparte menciona él que tomando en cuenta que venimos de la tentación en el desierto de Jesús, lo más probable es que sí sea maligno. Sin embargo, pues la verdad es que eso no nos debe de quitar el sueño. Tanto malo como maligno, de ambas cosas el Señor nos puede librar. ¿Vale?
Es un dato importante porque a veces podemos, ay, pues aquí cómo es. Yo me lo aprendí así, pero acá veo que, bueno, son cuestiones del griego que no, realmente no afectan. Se llama, algunas variaciones, ¿no? Pero, pero el punto es el mismo. De ambas cosas el Señor nos libra. Y finalmente llegamos a la parte final de esta oración, que es una doxología final. Es como un cierre, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y probablemente igual, si notan que si alguien tiene alguna otra versión, que no sea Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas, va a ver que esta parte en algunas versiones está omitida o viene en corchetes. ¿Por qué? Porque hay manuscritos más antiguos que no incluyen esta parte. Los manuscritos un poco menos antiguos sí la incluyen. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasa que algunos eruditos piensan o creen que este final o esta doxología se añadió como para cuando es leída en público. Sin embargo, esa es una doxología veraz. O sea, todo lo que dice es realmente precioso y es verdad. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y eso es lo importante aquí. Ahora bien, esta doxología nos recuerda, o a mí por lo menos cuando la estaba leyendo me recuerda a otra. Vamos a Romanos 11:33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es el mismo punto. A él sea la gloria. O sea, la gloria siempre es de Dios. Cuando enfrentamos una situación y la vencemos, una tentación y la vencemos, la gloria es de Dios. No es porque, ay, si es que échenme otra. No, o sea, porque pecamos. Es orgullo. Y, y aún cuando vencemos una tentación, siempre tenemos que reconocer eso. O sea, todo es por el Señor y para el Señor, para Dios. Para Él sea toda la gloria. Porque todo esto que hemos leído es para que también nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Nosotros somos débiles y fuera de Dios nada podemos hacer. O sea, fuera de Dios viene el tentador, viene la tentación, viene la carne, viene el mundo o el diablo y nos hacen pedazos. Estamos fuera de Dios. Porque cuando no conocíamos al Señor éramos enemigos de Dios, andábamos en la corriente de este mundo. No teníamos posibilidad alguna de vencer porque vivíamos en pecado. Fuera de Dios no podemos vencer ninguna tentación y somos débiles. Pero cuando venimos al Señor y reconocemos nuestra debilidad, ¿sabes qué, Señor? Esta situación estoy enfrentando y soy débil. No sé cómo enfrentarla, pero en ti me refugio en ti. Y bueno, si uno es algo que uno puede decir, ¿sabes qué? Necesito apoyo de algún hermano, Bogdan, de Carlos, de Ángel. Se puede apoyar con algún hermano maduro. Sin embargo, nuestra primera instancia siempre es Dios. Y reconocer que nuestra debilidad y Él nos socorre. ¿Qué dijimos al principio? No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Esa oración está ahí porque es una oración modelo, o sea, es para que vayamos al Señor y reconozcamos eso. No nos dejes caer en tentación, ayúdame, porque estoy enfrentando esto, porque voy a enfrentar esto y no quiero caer.
No quiero pecar en contra de ti. No quiero desagradarte con esta decisión que voy a tomar o con esto que voy a enfrentar. Bueno, ya concluyendo, dice Primera de Corintios 10, 13 y 14, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dejé el 14 de, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque a veces vamos a enfrentar los embates del diablo, pero a veces la indicación es huye. O sea, sí resiste al diablo y él huirá de vosotros, pero cuando enfrentemos ciertas situaciones, alguna tentación, como la idolatría, cuestiones de carácter sexual, que huye. No es quédate a pelear, porque vas a perder. Porque la indicación no es quédate a pelear, es huye. Sin embargo, para todos los que estén pasando alguna tentación, o cuando pasemos por alguna tentación, porque seguiremos pasando mientras estemos en esta tierra. Bueno, si salimos de aquí y nos atropella un camión, bueno, pues ya no, pues, pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a enfrentar tentaciones, pruebas y demás. Y cuando las enfrentemos, siempre tengamos en cuenta esto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por grande que parezca la tentación que usted esté enfrentando o prueba, siempre tengamos presente esto. Que aunque sea muy grande y parezca muy grande, Dios es más grande. Y sí, somos débiles. Y sí, la tentación a veces sí es grande, pero Dios es más grande. Y no la enfrentamos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, sino en Dios. ¿Sí? No es por nuestros méritos, sino son por los méritos de Cristo. Y en ello Él se lleva toda la gloria. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú nos instruyes, Señor, pero también nos socorres. Cuando estamos pasando por un tiempo de dificultad, de angustia, de tentación, de prueba, cualquiera que sea nuestro caso, Señor, tú estás ahí. Y tú no quieres que pequemos, tú no quieres que caigamos, no quieres que enfrentemos las pruebas solos, sino tú estás ahí con nosotros, Señor. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a ti, Señor, y a tu bendita palabra, Señor, y escuchar lo que tú nos quieras hablar, Señor, la instrucción que tú estés dando. Pero tenemos que ir a ti, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, aprendamos cada día a depender de ti en lo práctico, Señor. Porque a veces tenemos mucha instrucción, pero necesitamos llevarlo a lo práctico, Señor. Y que cuando hayan esas tentaciones podamos correr a ti, Señor, y abrazarnos a ti como un niño que depende de su papá. Y que cuando va a cruzar la calle, aunque los carros vengan rápido, el niño se sujeta a su papá y confía en su papá. Así nosotros queremos aferrarnos a ti, confiando completamente en ti, Señor. Sea cual sea la situación, Señor. Y sabemos que mientras caminemos y nos aferremos más a ti, Señor, y crezcamos en ti, iremos madurando y pareciéndonos más a Cristo. Nuestro carácter irá creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Sabemos que en esta tierra siempre habrá algo en que madurar y nunca seremos perfectos y vamos a pecar, pero que podamos crecer, Señor, en ti cada día. Te necesitamos, Señor, y dependemos completamente de ti. No descansamos en nuestras fuerzas, porque no tenemos ninguna, Señor. Pero descansamos en ti, que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias por este tiempo, Señor. Síguenos hablando el resto de la semana, Señor, sobre esto y que lo podamos meditar y poner por obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.